Gracias. Radamés Ramírez Ferreira, Ese 2006-2008. Así es. Estuvo en la DNCD. Mira, en la carta de Jean Alain es como una exposición de los hechos. Tiene como 7 u 8 páginas. Y él se la envía. Ahí también erró el tiro, enviándosela al presidente Luis Abinader. Dice Rondón que el temor que tiene Jean Alain es que tendrá que enfrentar la justicia. Y entonces Díaz Rúa dice que le llama cobarde y corrupto. Pero fue que este señor no midió las consecuencias en ningún momento. Pero ustedes no recuerdan que antes del caso de Miriam quiso involucrar a 2 periodistas, a Julio Martínez Pozo y a Dani Alcántara, en una situación, involucrarlo en uno de los casos. Y cuando ellos sacaron y el país se puso en ascuas, y cuando ellos presentaron, hicieron una rueda de prensa y todo, y explicaron su situación y todo, después él dejó eso así. Un asunto, un error terrible, porque tú llegas y haces una rueda de prensa para implicar a 2 personas tan conocidas, y luego entonces esa persona hace una explicación y una rueda de prensa y tú abandonas el caso. Entonces, eso no tenía fundamento. Entonces, ¿cómo tú haces un asunto sin fundamento? El caso que no guardó la apariencia y el que le afectó más, como dijo Juan, fue el caso del Consejo Nacional de la Magistratura. Esa acusación directa, esa revelación que hizo, que le estaba dando seguimiento y que le investigaba y que le tenía guardia montada y que le estaba escuchando todo lo que ella hablaba y decía, inclusive hasta su WhatsApp y todo lo tenían intervenido. Una situación terrible. Pero una tercera situación fue con su hermana. La protegió hasta el final en un caso con una confrontación con el periodista Marino Zapete. Entonces, un procurador general de la República tiene que ponerse por encima del bien y el mal. Está por encima de eso, tiene que situarse en el centro. Por ejemplo, el caso de Danilo Medina y sus hermanos. Danilo Medina no es una persona que nadie lo ha visto intercediendo, ni opinando sobre el caso de su hermano, ni nada. Le ha dejado que la justicia actúe, y así el procurador debió actuar. El procurador Jean Alain Rodríguez perdió el respeto de la ciudadanía y perdió el respeto de la mayoría de los casos que llevaba, porque nadie confiaba en él y en la seriedad y en la sustentación de los casos que presentaba. Todo el mundo pensaba que cada caso que él llevaba era un mamotreto, era un arreglo para afectar a alguna persona y para beneficiarse o algo. Y eso lo afectó mucho. Fue una situación bastante complicada. Ahí tenemos muchísimos procuradores que salieron inclusive hasta destituidos, pero no cometieron este tipo de situación y están tranquilos en su casa. Y fueron destituidos porque el presidente consideró que no podía continuar por alguna razón, cometieron un error o algo, pero no hicieron porque el ex procurador Jean Alain Rodríguez tenía como una especie como de grupo o de grupo de asesores para el mar. Era eso, cada caso que iba era un caso y la gente no confiaba. Ese caso se va a caer, decían. No, porque eso no llega muy lejos ni nada, porque se perdió la confianza en él. Y es lamentable. Ahora, por ejemplo, ¿qué dijo Rondón? Pero él le erró el tiro en enviarle esa carta al presidente. No podía enviarle al presidente porque él me pidió a mí que involucrara al presidente Luis Abinader en el caso de Brecht. Entonces no podía mandársela al presidente. Dijo así textualmente en una entrevista. Erró el tiro en ese caso. Del procurador Jean Alain Rodríguez nadie se estaba recordando en este momento. Usted tiene que saber cuando usted se guarda y usted está tranquilo. En este momento nadie se estaba recordando de él. Ahora es probable que ahora puedan desempolvar algunas situaciones que estaban tranquilas. Y él es que ha salido y ha provocado las avispas. Entonces va a tener que enfrentar las situaciones que le vienen encima en estos días por una inobservancia en su actuación. Lo que ha hecho es revelarse de dónde está y cómo está. Y parece ser que tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo porque está pidiendo que le den protección. Pero vamos a ver a dónde va a parar eso. En otro orden, el caso de la ley aprobada en el Congreso que rechaza el pago de la reinscripción en las instituciones educativas privadas. Nadie prácticamente había defendido más que los
que los dueños de colegios o escuela privada. Pero la Cámara de Comercio de Santiago envía un documento y dice, clama por educación que promueva la competitividad. Y yo lo leí y vi la nota y creí que hablaba de competitividad de los medios, pero lo que está haciendo es, en sustancia, en el fondo, lo que habla de competitividad es de que debe haber mayor inversión en el sector educativo, tanto público como privado, para colocar al país en un sitial del ranking mundial en la educación que hemos estado en los últimos. Y después entonces entra su propósito, que es defender la reinscripción en los colegios privados. Y dice que es preocupante el proyecto de ley que ha aprobado, que limita los ajustes de tarifa y el pago por reinscripción en todas las instituciones educativas. Y dice que de ser promulgado, se estaría frenando la inversión en educación y el pago adecuado a instituciones de alto nivel. Lo que se le olvida al presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, señor Carlos Iglesias, es que aquí se está haciendo un esfuerzo grandísimo y se ha dedicado el 4% a la educación y si ha mejorado la educación pública, por lo menos va caminando. Y si antes de la pandemia había una migración altísima de estudiantes de colegios de escuela privada hacia la escuela pública.